muchos muertos, enfermos, los hospitales no caben mandados, la clínica, la gente. Mañana sacudía a Colombia y por lo tanto estamos ingresando en las 20 horas finales en términos de la ventana de oportunidad para recuperar las personas con vida, para rescatar a personas con vida debajo de los escombros, en medio de la conmoción por toda la solidaridad que estamos viendo de los colombianos, también por todo el dolor de aquellos que han perdido a sus seres queridos y que han perdido sus casas. Estamos hablando de cientos de edificios que han colapsado y de viviendas que se han vuelto inhabitables, sino miles de viviendas que se han vuelto inhabitables. Ahora también con mucha incertidumbre respecto, por ejemplo, de cuántas personas han fallecido, porque empieza a haber muchos datos contradictorios y de eso vamos a estar hablando. Pero quiero que arranquemos con esta imagen. La imagen nos lleva a Pereira, segunda ciudad más afectada por este terremoto. Y una imagen aérea que nos da cierta dimensión de la escala de la catástrofe, del nivel de destrucción causado por este terremoto de 7.4 de magnitud de la escala de Richter. Esto es, insisto, la situación en Pereira. Estamos hablando del departamento de Risaralda, en un contexto donde el presidente Abelardo de la Espriella ya decretó 3 días de duelo. Donde, según reportes oficiales, no llegarían a 100 muertos, aunque reportes extraoficiales dicen que solo en Pereira ya habría más de 100 muertos. Donde se habla de 45 por lo menos personas desaparecidas, de 243 personas que ya han sido rescatadas. Digo, solamente datos de Pereira, que es la segunda ciudad más afectada después de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Y quien estaba justamente haciendo una recorrida era el presidente Abelardo de la Espriella. En servicios públicos, no están solos. Pereira y Risaralda tienen presidente colectivo. Vamos para adelante, mi hermano. No están conmigo. Eso va, eso va, eso va. Gracias. Vamos para adelante. Adiós, familia. Bueno, esto era Abelardo de la Espriella recorriendo algunas de las zonas del desastre. Estas son imágenes de ayer. Ya está en Bogotá de la Espriella y se espera que tenga reuniones importantes en relación a cómo continuar con esta emergencia. Y vamos a ver imágenes publicadas por el propio de la Espriella, también de estos recorridos que hizo ayer, principalmente por Pereira. Gracias, alcalde querido. Primero las imágenes de Pereira, luego estas imágenes ya en Manizales, donde estuvo por la tarde el presidente, con este mensaje de recuperación, pero en medio de muchas dudas, porque hay diferentes números respecto de cuánta gente ya está confirmada que está fallecida, de cuánta gente se estima que pueda estar siendo rescatada, justamente cuando estamos ingresando en una ventana crítica, porque son ya
20 horas, 21, 22, 25 horas finales dentro de lo que es la ventana, donde hay una probabilidad media alta de encontrar gente con vida, que son las primeras 72 horas después del terremoto, y con dudas también respecto de si están viniendo o no equipos de ayuda de distintos países por distintos mensajes que hemos visto en las últimas horas. De todo esto vamos a estar hablando, informándote, pero quiero ir ya mismo a Bogotá, al encuentro de nuestro compañero Sergio David González, con información directamente desde el terreno. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Darío, buen día. Así es, hay en este momento la incertidumbre en Colombia por la cantidad de fallecidos, por las cifras que se están dando a conocer en este momento, y también la polémica que se ha generado en Colombia por la ayuda internacional, que está llegando ayuda humanitaria, pero no ayuda de rescatistas. Todo eso lo vamos a analizar en segundos. Empecemos por los datos, porque nosotros recién dábamos un dato de 202 muertos, pero veíamos que la Asociación de Alcaldes de las Capitales seguía diciendo que eran 188 muertos, al mismo tiempo que agencias internacionales, citando fuentes que vienen supuestamente también del terreno, hablan de más de 250 muertos. ¿Qué es lo que se sabe hoy y quién está dando esta información? Porque era el propio presidente quien dijo: yo voy a estar dando partes actualizados respecto de qué es lo que sabemos, y no ha vuelto el presidente a informar. Así es, Darío. Hay un vacío en este punto, porque son varias entidades las que están dando información. Iniciamos por Asocapitales, quien empezó a liderar toda la recopilación de datos con los alcaldes en terreno, que eran los encargados de dar el reporte sobre su propia ciudadanía. Asocapitales tomó esto y empezó a generar boletines informativos sobre la cantidad de personas fallecidas, después sobre la cantidad de personas heridas, dejó de publicar personas desaparecidas y después empezó a hablar sobre la infraestructura, la cantidad de edificios colapsados. Todos nos estábamos quedando con la información de esta entidad de Asocapitales, pero los datos empezaron a truncarse cuando información extraoficial que se conocían a través de medios locales empezaron a hablar de una cifra mucho más alta de personas fallecidas por este trágico hecho del pasado lunes. Hablemos del día de ayer. Ubiquémonos hacia las 3 de la tarde, hora Colombia. Se conoció un dato que eran 188 personas que habían perdido la vida por Asocapitales. Después se conoció un dato adicional que eran 234 personas que habían fallecido. No concordaban la información. Desde Asocapitales dicen que ellos no lo compartieron. Otros dicen que la información salió directamente desde Asocapitales. Y las alcaldías, cada una empezó a realizar informes, pero que los números no cuadraban con los anteriores reportes. ¿Con cuál nos vamos a quedar, Darío, que tiene toda la rigurosidad al respecto, sobre todo por la cantidad de cuerpos que han recibido? Medicina Legal. Medicina Legal en Bogotá ya está denunciando que ha recibido en sus oficinas de los departamentos del Valle del Cauca, de los departamentos de Risaralda, de los departamentos de Quibdó, 202 cuerpos. Ese sería hasta el momento el dato oficial, que es mucho más elevado del que habla Asocapitales de 188, y de los cuales, Darío, ya han identificado a 121 víctimas. El dato más sorprendente en este punto, Darío, es que de los cuerpos ya identificados, hay 5 menores de edad. Así que nos quedamos en este momento para nuestra audiencia internacional de DNews con los datos de Medicina Legal. 202 cuerpos hasta el momento. Asocapitales hoy, que ya debía haber dado un reporte como lo había hecho en los días anteriores, no lo ha emitido, dando las cifras que nos estaba acostumbrando a dar en estos últimos minutos. Ahora, el presidente decretó la catástrofe nacional, porque efectivamente esto es algo que no se trata de un departamento. Estamos hablando por lo menos 4 departamentos con fallecidos, con daños graves. Corregime si me equivoco, pero estamos hablando por lo menos de el departamento del Valle del Cauca, el departamento de Risaralda, el departamento del Chocó y el departamento de Caldas. Porque por lo menos estamos hablando, digo, de allí están las principales ciudades afectadas. Corregime si me equivoco.
Así es, Darío, así es. A esos departamentos hay que sumarle otras afectaciones. Y hay que sumar. El departamento de Cundinamarca, donde también Bien. está en el decreto, que aunque no tuvo afectaciones tan grandes, pero también está incluido dentro de este decreto de emergencia nacional, de desastre nacional, que lo que le permite al gobierno es utilizar recursos, Darío. Sobrepasar las autorizaciones del Congreso de la República para coger recursos ya, cogerlos del bolsillo, y lo que se requiera de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, empezar a moverlo. Dato importante, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es la única entidad en Colombia que puede disponer de recursos sin autorización de las entidades de vigilancia en Colombia, ni tampoco del Congreso. Por eso se presta como foco de corrupción. Por eso se prestó para foco de corrupción en el gobierno anterior, porque es plata que está ahí lista para ejecutarse, para realizarse en momentos de emergencias como la que se está viviendo en este momento. El presidente Gustavo Petro decretó una emergencia económica y sanitaria en La Guajira, y ahí empezó todo el inconveniente con los carrotanques para llevar agua potable a esta zona alta de Colombia. Ahora, en este momento, el presidente Abelardo de la Espriella toma también este tipo de iniciativa, declara la emergencia de desastre nacional y le permite empezar a utilizar recursos para las necesidades de cada uno Ahora, de Sergio, los lugares de desastre, Darío. es razonable, porque efectivamente, si estamos hablando de por lo menos 5 departamentos afectados, esta es una catástrofe nacional, es un desastre nacional, y el gobierno tiene, por lo tanto, que asumir a nivel nacional, y el presidente, en algo que a nosotros nos pareció muy bien y que lo destacamos, asumió él personalmente la idea de liderar la comunicación y la coordinación de estos equipos, y lo vimos de hecho en las primeras 48 horas recorriendo todos los lugares afectados. Dicho esto, es entonces el gobierno nacional quien debería ya a esta altura estar informando y dando estas precisiones. No puede ser que también estemos dependiendo de que un alcalde o una asociación de alcaldes, o que un departamento y otro departamento, o que medicina legal. Debería haber acá una voz de quien está coordinando todo, y esto es el gobierno nacional, por eso empieza a caber un vacío. Bueno, tomaremos medicina legal, pero me parece que aquí hay algo que deberá responder el gobierno en las próximas horas, porque es muy importante entender también la magnitud de cuántas personas han fallecido, cuántas personas han sido rescatadas, cuántas personas están siendo buscadas. ¿Cuántas personas están siendo buscadas? No tenemos un dato tampoco de personas desaparecidas. Claro. Ahora, debería estrenarse ya el portavoz que quiere implementar este nuevo gobierno, como lo hace la Casa Blanca. Ese portavoz debería ya estar funcionando, porque es que ya empezaron las restricciones de la prensa hacia los ministros. No hay esa interacción que se tenía en gobiernos anteriores. En el anterior era muy difícil, pero en los anteriores era mucho más fácil poder tener esa interacción. Ahora, si hay en este momento una posibilidad que se contrató a 2 personas como portavoces del gobierno de Abelardo de la Espriella, deberían ser ellos justamente quienes deberían salir a dar este tipo de declaraciones. Las cifras oficiales, tanto de rescatistas que han llegado, personas afectadas, el número de ayuda humanitaria, cuáles son los puntos donde la gente puede llevar las ayudas para los damnificados, cuáles son los hospitales que están en funcionamiento y cuáles no. Esa data, en un momento que tenemos una tecnología elevada, que es fácil de recopilarla, debería la Casa de Nariño, por lo menos en este momento, darla a conocer a los ciudadanos. Bueno, mucha incertidumbre por ese lado, y es un tema, insisto, del que debe haber explicaciones.